Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contaros las cosas que nos parece que es obligatorio conocer, con dos premisas: la valentía y el rigor, y en un ambiente general que tiene que ser el de la libertad. O de lo contrario, pues esto sería una telepedro, y como ya veréis a lo largo del programa, esto no es para nada una telepedro. Vamos a empezar con algo que tenemos sensación de deuda hacia los espectadores. Finalmente, ¿cómo acabó la cosa esta de la española, 21 años, violada en Alcalá de Henares, muy cerca de donde estaba el acuartelamiento antiguamente de la brigada paracaidista? Pues hoy la policía ha detenido a un maliense de 21 años, que no sé yo con 21 años qué hacía en el centro de Menas de Alcalá de Henares, pero como presunto autor de la violación de esta mujer a plena luz del día. Recordad que esto lo estuvimos comentando y lo estuvimos tal. De ello quiero hablar con doña Isabel Pérez Moñino, que es portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, a la que agradezco mucho ya que esté con nosotros y que nos dedique unos minutos. Muy buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes, Javier, Bueno, y muchas gracias por invitarnos a participar en el programa. A ti. Se confirman todas las sospechas, era un interno del centro, en fin, esto ha sido bastante escandaloso porque yo no entiendo qué hacía un chico de 21 años en ese centro, y desde luego pues tampoco entiendo que, siendo que había restos biológicos en las uñas de esta española violada por este energúmeno, pues no entiendo cómo les ha costado tanto. Pero en cualquier caso también quiero que me cuente usted qué pasó en esa manifestación para exigir que se lleven ese centro de Menas y por qué hay 4 personas que han sido detenidas. Bueno, lo primero que quiero decir es mostrar mis condolencias y mi apoyo a la familia, ¿no?, de la víctima de la inmigración ilegal masiva que está causando verdadero terror en las calles, ¿no? Porque no es la primera víctima que conocemos de estos centros de Menas. El año pasado, en Villalbilla, en otro municipio de la Comunidad de Madrid, también conocimos otro hecho de una agresión sexual a una menor de ese municipio, cometido presuntamente también por un MENA. ¿Qué hizo la Comunidad de Madrid? Pues cerrar ese centro de Menas de Villalbilla y pasar el problema a otro sitio. Ahora hemos conocido esta brutal violación en Alcalá de Henares y bueno, pues es lamentable, ¿no? Nosotros desde el primer momento teníamos sospechas de que podía haber sido un interno de ese centro de ilegales ubicado en Alcalá de Henares. Nosotros estuvimos allí y pudimos ver a hombres en edad militar saliendo del centro de ilegales, ¿no? Y es triste ver cómo pues cada agresión que se comete en nuestro país es el precio de las fronteras abiertas. Desde que se han abierto las fronteras de par en par, vivimos mucho más inseguros, y especialmente las mujeres, ¿no? Porque estamos abriendo las puertas a culturas que son incompatibles. Es una cultura totalmente incompatible con Occidente y una cultura incompatible con la libertad de la mujer. Lo hemos visto en distintos puntos de España, hemos visto cómo han aumentado las agresiones sexuales, y aquí ninguno de los partidos políticos que gestionan, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, quieren ir al fondo de la cuestión, ¿no?, y analizar por qué están aumentando las agresiones sexuales, quiénes son los autores que están cometiendo estos atroces delitos, como digo, especialmente sobre las mujeres, y cómo podemos solucionar este problema. Nosotros lo tenemos claro. Ahora hemos escuchado a la alcaldesa del Partido Popular de Alcalá de Henares diciendo que quiere que se cierre el centro de ilegales. Nosotros queremos que se cierre el centro de ilegales, pero no queremos pasar el problema de Alcalá de Henares al municipio de al lado ni a ninguna otra región de España. Queremos controlar nuestras fronteras, queremos un billete de vuelta para todos los inmigrantes ilegales, y queremos, por supuesto, tolerancia cero con la inmigración ilegal y con todas esas mafias disfrazadas de ONGs que mantenemos con los impuestos que tanto esfuerzo les cuesta pagar a los españoles. Impuestos también desde la Comunidad de Madrid, porque desde la Comunidad de Madrid también se están financiando a estas ONGs proinmigracionistas que se dedican a financiar a nuestros agresores, que luego, como hemos visto en Alcalá de Henares, pues se dedican a agredir a mujeres, a generar disturbios y delincuencia. ¿Qué pasó en esa manifestación de vecinos que exigían que cerrasen o que se llevaran a esos ilegales del antiguo cuartel en el que los han alojado? ¿Y por qué ha habido 4 detenciones?
Bueno, yo estuve allí acompañando a los vecinos de Alcalá de Henares, que están muy indignados, ¿no? Porque yo me pregunto si esos políticos que deciden poner un centro de menas o de ilegales en Alcalá de Henares, en Pozuelo, en Fuenlabrada o en otros lugares de España, si les han preguntado a esos vecinos si querían ese centro de ilegales en su municipio, porque pagan impuestos no para financiar su propia inseguridad, sino para garantizar unos servicios públicos adecuados. Y allí donde se ponen estos centros de ilegales, pues vemos inseguridad por un lado y por otro lado el deterioro de los servicios públicos. Y por eso estaban allí los vecinos de Alcalá de Henares y por eso quise acompañarles a los vecinos de Alcalá de Henares que están clamando y exigiendo el cierre de ese centro de ilegales a todas las administraciones públicas. Desde luego vimos una indignación muy grande de los vecinos. No vimos a ningún partido político, a ningún político, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Nosotros sí quisimos acompañarles y, bueno, en relación a los disturbios, es cierto que se cometieron posteriormente. Yo no estaba en el momento de las detenciones, pero lo que yo sí que pude ver cuando estuve allí es, como digo, pues la indignación de un municipio afectado por la inmigración ilegal descontrolada y a unos políticos que reparten ilegales por toda España, que regularizan a inmigrantes y que rompen acuerdos con Vox en las regiones donde estábamos gobernando precisamente porque no quisieron poner freno a este reparto de inmigrantes ilegales. Y allí no estaba ninguno de estos políticos, como digo, acompañando a los vecinos, que yo creo que es nuestro deber moral estar acompañando, como digo, a estos vecinos de Alcalá de Henares que claman contra esta grave violación a una chica del municipio de 21 años y, por supuesto, también claman contra la situación de inseguridad y de abandono por parte de los políticos. Y ahora hay un anuncio de 400 menas más para Pozuelo, ¿no? Sí, también me pregunto si el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es la que se encarga de mantener a los menas, ya nos ha dicho la consejera que tienen una obligación legal y moral de mantener a los menas en la Comunidad de Madrid. Yo creo que la obligación legal y moral de los políticos del Partido Popular, que en este caso gestionan con mayoría absoluta en nuestra región, es garantizar la seguridad de todos los madrileños y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos de los madrileños, ¿no? Y de esto no hemos escuchado hablar a la consejera de Ayuso. Nosotros lo tenemos claro. Exigimos a la señora Ayuso que dé un giro de 180 grados en sus políticas migratorias y le diga a Sánchez que basta ya de repartir ilegales en nuestra región, basta ya de repartir inseguridad en nuestra región y basta ya de financiar plazas de menas por cerca de 7.000 euros al mes que nos cuesta a todos los madrileños. Yo creo que la señora Ayuso lo que tiene que hacer es ser contundente frente a Sánchez, ¿no? Y es lo que esperan una gran mayoría de madrileños, independientemente de a quién hayan votado. Muchos posiblemente hayan votado al Partido Popular y están esperando de la presidenta de la Comunidad de Madrid contundencia y firmeza contra Pedro Sánchez y que le diga que Madrid no aceptará a los 700 menas, que no los queremos ni en Pozuelo, ni en Las Rozas, ni en Fuenlabrada, ni en Alcalá de Henares, ni en ningún municipio de la Comunidad de Madrid ni de España. Esos menas tienen que estar con sus padres y hay herramientas legales. Se lo hemos pedido también a la señora Ayuso desde el grupo parlamentario de Vox que se hiciera prueba de edad para ratificar si esos menores que tiene acogidos bajo la tutela de la Comunidad de Madrid son menores o son mayores de edad, como así sospechamos y como así nos han trasladado distintas informaciones y como así se ha demostrado en las regiones donde se han hecho estas pruebas de edad. Le hemos exigido a la señora Ayuso que firmara convenios de reagrupación en base al artículo 35 de la Ley de Extranjería para que estos menas vuelvan a sus países con sus padres, que es el acto más solidario que podemos tener, que se reagrupen con su cultura, con sus tradiciones y con su familia. Están causando verdadero terror. Hemos conocido que aquí en el centro de menas de Fuenlabrada, en 3 meses, han tenido que aumentar la seguridad privada que pagamos todos los madrileños porque han causado cerca de 550 incidencias en el centro de menas que han puesto en peligro la integridad y la vida de los trabajadores y del resto de menas que se encuentran en el centro de la Cantueña. Y esto es lo que está pasando y esto es lo que silencian los dos partidos que se dedican a repartir ilegales. Todavía no hemos escuchado a la señora Ayuso ni al gobierno de la Comunidad de Madrid ni una sola condena en relación a la brutal violación cometida por un salvaje ilegal en Alcalá de Henares el pasado sábado. Y esto es triste, ¿no? Ver ese silencio en muchas ocasiones cómplice de lo que está pasando en las calles de toda España, en realidad, y que estamos sufriendo, como digo, especialmente las mujeres. Isabel Pérez Moñino, te agradezco mucho tu participación en el programa y te deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias, Javier.
Hoy nos acompaña una vez más Paco Regageles, fundador de Comunidad Solar y partner energético del Toro Televisión. Comunidad Solar lleva años demostrando que otra forma de consumir energía es posible, más barata, más justa, más conectada con la gente. De hecho, aquí en los estudios del Toro TV ya estamos disfrutando del autoconsumo remoto con Comunidad Solar y estamos encantados con la experiencia. En un momento como el actual, con los precios de la luz disparados, inestables, un mercado eléctrico pues que no se caracteriza porque pueda uno hacer planes con equilibrio de sus propias finanzas, ¿verdad? Pues mucha gente se pregunta cómo puede hacer para protegerse. Muy buenas tardes, Paco. Hola Javier, buenas tardes. Vamos a ver, calor. ¿qué soluciones proponéis desde Comunidad Solar ante esta situación? ¿En qué consiste eso del pack ahorro energético y por qué puede ser una herramienta clave para que los ciudadanos ganen independencia y se protejan ante lo que puede suponer el abuso en su factura? ¿Cómo pueden conseguir ahorro en esa factura? Bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías permiten que muchos ciudadanos se pongan paneles solares en sus casas, pero para eso tienes que tener un tejado y no todos tienen un tejado. Para los que no tienen un tejado, que es la inmensa mayoría, el 85% de la población, Comunidad Solar inventó el autoconsumo remoto, que consiste en que podamos llevar hasta las casas, los pisos de cualquier español, la energía de esos paneles que estáis viendo ahora mismo. Estos paneles que se ven aquí son los paneles de nuestro parque fotovoltaico en Murcia. Por lo tanto, es el autoconsumo en remoto que permite que, te pones tu producción remota, te la llevamos a través de nuestra propia comercializadora a tu casa y la tienes durante los 40 años de vida útil del parque a 0 euros, la parte de la energía. Hay que pagar el transporte, pero también pagas el transporte por cualquier otra energía con cualquier otra tarifa. Lo que tienes es tu energía garantizada a 0 euros durante 40 años. ¿Qué significa eso? Significa que el precio de la luz, que fluctúa y que lo sabemos, cada vez que hay una crisis se dispara a precios imposibles que hacen que muchas familias y que muchas empresas no puedan costear un coste para la redundancia, de energía tan elevado. Pues con esto te proteges. Tienes un ahorro económico muy importante, tienes independencia, autonomía, seguridad. Y además con el pack ahorro hemos sumado una variable nueva que hace muchos años que queríamos sumar, pero que todavía no se podía porque el precio de las baterías lo hacían, digamos, inamortizable. También estamos incorporando ya baterías, no solo en los parques, que también estamos trasladando 1/3 de la energía que se produce al mediodía a las horas de la noche, que son las horas donde la electricidad está más cara. También estamos poniendo baterías en los hogares, en las empresas, aunque no tengas paneles. ¿Por qué hacemos eso? Porque conseguimos un doble ahorro. Pones batería en tu casa y la estamos cargando en el momento del día en el que el precio de la energía y el transporte está más barato, que suele ser al mediodía. Y luego, cuando está más caro, tienes tu propia energía en tu casa y no tienes que tocar la red, porque ya la tienes almacenada en tu casa. Y además, para colmo, tienes la seguridad de que si volvemos a tener un gran apagón, que esperemos que no lo tengamos, ojalá no, tú sigues funcionando con tus baterías y no te enteras que ha habido un apagón y cuando vuelve la energía se vuelven a llenar y tú estás protegido. Por lo tanto, el pack, que es el pack de ahorro energético, yo lo llamo pack de ahorro y seguridad energética, porque permite que tengas tu energía, tu soberanía energética y que vivas tranquilo. Es realmente una solución fantástica. Ahora bien, lo mejor si consigues que una comunidad energética de proximidad de Comunidad Solar esté a menos de 5 kilómetros de tu casa. Nos pasamos la vida criticando las decisiones absurdas del gobierno, hablamos mucho de ellas, pero hay que aplaudir una, y es que la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó pasar de 2 a 5 kilómetros la distancia en la que puedes estar en una comunidad energética. Esta es una medida que el sector, nosotros veníamos peleando porque la aplicaran hace mucho tiempo. Hay países europeos que tienen hasta 20 kilómetros. Ahora con 5 hay muchas posibilidades de que personas que no podían conectarse a una comunidad energética de proximidad y ahorrarse no solo la energía, sino también el transporte, los peajes, ahora van a poder. Por lo tanto, estamos contentos y entusiasmados e intentando ayudar cada vez a más empresas y a más personas, a más familias, a que tengan seguridad y ahorro energético, Javier. Bueno, si quieren más información o comprobar si pueden acceder a este pack de ahorro energético,
pues ahí tienen el teléfono de contacto, Claro. 980 28 12, o las direcciones en las redes sociales. ¿Cómo pueden contactar con vosotros para ver si se puede empezar el proceso? Lo más fácil es llamarnos por teléfono al 980 28 12 o entrar en comunidadsolar.es, rellenar un formulario de interés y los asesores energéticos de Comunidad Solar se pondrán en contacto y te harán un estudio gratuito personalizado para tu casa, tu negocio, y tendrás todos los números muy claros, muy transparentes, y tomarás la decisión libremente de si te quieres sumar a la independencia energética o si lo quieres dejar más para adelante. Pero yo le animo a todos los espectadores a hacerlo, no os cuesta nada. Llamarnos por teléfono, a entrar en la web, dejar un formulario y os llamaremos, miraremos vuestra factura y os diremos qué podemos hacer, y seguro que encontramos la forma de que ahorréis y estéis más seguros. Gracias, Paco Rageles, un placer enorme. Te mando un fuerte Gracias, abrazo. Javier. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Esto es una buena noticia, pero no exime que tratemos las malas noticias que yo suelo daros y que tienen que ver con la droga. Ya sabéis el rollo que os meto siempre, que tenemos que conseguir entre todos darle la vuelta a esto y empezar a actuar en contra de esos señores que parece que han venido a hacerse con este país. Y yo lo que puedo aportaros son ejemplos, los de hoy son alucinantes. Benidorm, ahí han caído hoy no una sino dos organizaciones en un esfuerzo bastante fuerte de las fuerzas de seguridad del Estado. Claro que sí. 20 detenidos, 17 hombres, 3 mujeres. Y se les acusa de lo de siempre, pues delitos contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas, madre mía con el eufemismo, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y, atención, amenazas, porque claro, es que un delito lleva al otro, ¿sabéis? Y cuando uno vive al margen de la ley y es generador de tanta riqueza, de tanto dinero, pues resulta que ahí empieza a tener problemas. A necesitar armas, en fin, a tener que producir amenazas, ese tipo de rollos. Y claro, es que esto lo queremos fuera de nuestra sociedad. Nos vamos a otro ejemplo que ha tenido lugar, fíjate, en el puerto de Almería. Ahí han intervenido una cantidad descomunal de hachís, 15,3 toneladas, 15.300 kilos para ser exactos. Iban en contenedores dentro de cajas de sandías y de una cosa bien curiosa, una especie de batatas de plástico, que dentro llevaban hachís, Eran de una organización hispano-marroquí que de lo que se trataba es de llevar ese hachís a Europa a través del puerto de Almería. Se detectó un tráiler en el que dentro se escondían, junto a las sandías y a los fardos de batatas figuradas, pues sacos de arpillera llenos, repletos hasta arriba de hachís. Como digo, 15,3 toneladas de hachís. Y de ahí nos vamos a Alicante, para que veáis que esto es parecido en todas partes. En Guardamar del Segura han sido detenidos 3 tipos porque iban en una furgoneta con 203 kilos de droga, entre lo que han encontrado, dinero en efectivo, todas estas cosas, siempre ya va de suyo, pero aquí estaba, esto era como unos grandes almacenes de drogas sintéticas. Había de todas. Ahí van las bolsas por colores para que el vendedor no se equivoque y te dé lo que no te debe dar. Y por lo visto eso era pues una especie de supermercado de las drogas sintéticas. En una furgoneta, un solo día, 3 detenidos, eso sí, bueno, bien. Ahora irán al juzgado, en el juzgado les condenarán a 2 meses de cárcel, que no cumplirán si no tienen antecedentes, si cumplen, pues dentro de 4 días estarán en la calle volviendo ¿a qué? Al tráfico de drogas. Bueno, vamos a la política, que en el fondo es el motivo del programa, ¿verdad? Hemos sabido en las últimas horas algo bastante inquietante, y es que José Luis Rodríguez Zapatero, del que pensábamos que lo habíamos mandado a las páginas oscuras de la historia, sigue teniendo cuerda, y como Santos Cerdán ahora mismo está trincado en Soto del Real, pues se encargó de ir a ver a Junts a Suiza para que Junts apoyara esta cosa que para ellos es de suma urgencia, la ley Bolaños, para terminar con la independencia judicial.
Y los de Puigdemont, como siempre, se frotaban las manos y decían que sí, lo haremos, vale, pero a cambio de algo. ¿Qué les podemos pedir? En Junts deben decir, bueno, ¿qué les pedimos esta vez? Pues unas provincias de Francia o parte de algunas provincias aragonesas, ¿qué les podemos pedir? Dicen, no, quita, quita. Un Consejo General del Poder Judicial catalán, ¿eh? Y esto seguro que nos lo pueden conceder. Bueno, quiero hablar de todo ello porque me parece, bueno, pues el colmo de los colmos, ¿no? Porque rompe muchas cosas. Con don Xavier Rius, que es periodista, es colega y sigue todas las andanzas de Junts con verdadera pasión. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si Cataluña tuviera este Consejo del Poder Judicial, el Consellet, ¿qué pasaría? Los jueces tendrían que ser elegidos por este Consejo, movidos a sus demarcaciones por ese Consejo, con lo cual es un contrapoder al Consejo General del Poder Judicial Global, ¿no? Lo que pasa es que es el viejo sueño o uno de los viejos sueños del independentismo. Tú te acordarás que en el Estatut, el del 2005, el que invalidó el Constitucional, al menos algunos de sus artículos, y había casi un poder judicial autónomo. Y fue una de las cosas que tumbó, ¿no? O sea que, y tú, perdona, Xavier, y tú que eres un experto en la corrupción de Convergencia, tú sabes perfectamente esto que ha sido uno de los viejos, como decía, uno de los viejos sueños del independentismo, ¿no? Incluso del catalanismo. Sí, sí, el juez cercano al que le puedo hacer más presión que si es un señor que llega de la provincia de Cuenca al que no conozco, ¿no? Eso es así, pero rompe muchas cosas porque eso podría hacer que Cataluña se quedase sin el aporte de jueces que llegan del resto de España porque, claro, pues si se les exige el catalán, por ejemplo, etcétera, etcétera, y los elige un consejillo catalán, pues eso dejará de llevar, como en estos momentos ocurre, muchos jueces a las demarcaciones de Cataluña. Pero es que yo creo que es una de las obsesiones también, ¿no? Cuando hablamos del lawfare, en cierta manera los independentistas fueron uno de los pioneros en ponerlo en marcha. Tú te acordarás, ¿no? Esas acusaciones de, no, la judicialización de la política, ¿no? O la politización de la justicia. Bueno, ellos fueron los primeros en politizarlo todo, ¿no? Los jueces no, porque no podían, pero bueno, no sé, TV3, la educación, la función pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y la judicialización, no, es que no hay que sacar el conflicto político, ¿no? No hay que ponerlo en la justicia. Bueno, si cometes algún delito o presunto delito, es evidente lo mismo, ¿no? Es como si te pasas un semáforo en rojo. Bueno, si te pilla la policía, evidentemente hay multa. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Pero es una de sus obsesiones. De hecho, en la última sesión de control, el de Esquerra, Josep María Jové, que además es uno de los beneficiados de la famosa amnistía, vamos, casi instaba a ella, bueno, le preguntaba a ella sobre la amnistía, como sabes perfectamente, ella, como el resto de dirigentes socialistas, han cambiado de opinión sobre la amnistía, porque él decía eso, que vamos, que no iba a ser nunca, y ahora evidentemente la defiende, y le pedía incluso multas para esos jueces que se oponen a cumplir las leyes, ¿no? Y se resisten a eso, a las sentencias del Constitucional. Fíjate, ¿no? Aquello, yo creo que no han entendido la independencia judicial desde el principio, porque si nos retrotraemos hasta el principio del proceso, cuando Puigdemont, aquel 2017, dijo convoco elecciones y luego dijo que no, es porque tenía a los famosos Jordis, ahora desaparecidos en combate, en la cárcel. Y claro, ellos no se podían ir de rositas, los políticos, cuando tenían a dos dirigentes de la sociedad civil, que todos sabemos que era una prolongación de la clase política, que estaban en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, me lo imagino, hombre, no llamando a Rajoy porque no se ponía al teléfono, pero la exigencia era que los liberasen. Pero ¿cómo vas a liberarlos? Pero si los ha puesto en la cárcel un juez, ¿no? O sea que es la independencia del Poder Judicial, ¿no? Pero ellos esto ya no lo entendían. Y de hecho no convocó elecciones, entre otras cosas, por esto. Bueno, y por el tuit de Rufián. Xavier, creo que se va a producir más bien pronto que tarde una imputación del Partido Socialista por financiación ilegal de sus actividades. Consecuencia de la investigación en el Supremo, etcétera. ¿Eso es línea roja suficiente como para que Puigdemont rompa y deje de apoyar al gobierno Sánchez? Hombre, si yo fuese Yolanda Díaz te diría que no. Bueno, en realidad me enrollaría un poco diciendo que no. Y yo creo que Puigdemont lo mismo, ¿no? En cierta manera, él ha estado 15 días silencio en Twitter, ¿no? O sea que, y claro,
¿La alternativa cuál es? ¿Un gobierno PP-Vox? También, esto estamos haciendo política ficción, ¿eh? Pero yo creo que los de Junts aprietan pero no ahogan, ¿no? Porque saben que la mejor posición que tienen es esta, la de tener aquello, un poco el Partido Socialista a su merced, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo que decías tú, ¿no? Ir poniendo aquello exigencias, ¿no? Bueno, pues oiga, ahora el referéndum o esta enmienda en la ley Bolaños, ¿no? O sea que siempre están ahí un poco templando gaitas. Un poco, hacía la broma con Sumar, también como Sumar, no, estamos enfadadísimos, esto no puede ser. Bueno, pero no te vas del gobierno, claro, porque con sueldos de 80 o 90.000 euros, evidentemente no los vas a cobrar en el sector privado, ¿no? Y los de Junts yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que tengo la sensación que se necesitan mutuamente, ¿no? Y que en realidad el proceso español, para entendernos, lo que está pasando ahora con el Partido Socialista es un poco una copia del proceso también, ¿no? Y Puigdemont y Sánchez se parecen. Yo creo que es mucho más peligroso y mucho más listo Pedro Sánchez, ¿no? Pero tú que tienes experiencia también en Cataluña, sabes aquí también, los bulos que decía Pedro Sánchez, bueno, aquí teníamos las posverdades del proceso, ¿no? Un sol popla, nos vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y por eso son un poco casi vidas paralelas, ¿eh? O sea, perdón, sin meter a Plutarco en la historia, ¿eh? Pero más o menos. Por cierto, Xavier, hoy acaban de emitirse las citaciones para noviembre a 255 testigos del caso Pujol, que por fin veremos que se ventila judicialmente, espero yo, no sé. Mira, yo creo que es una lástima. No el caso Pujol, un poco cómo ha acabado Jordi Pujol. Cómo ha acabado, no solo por el caso de corrupción, yo creo que se le pueden hacer muchos reproches, desde luego la corrupción, ¿no? También un poco, acuérdate que Pujol hizo una autoconfesión en La Vanguardia, ¿te acordarás, no? No, en La Vanguardia no, perdona, fue Félix Millet, pero él hizo lo mismo, ¿no? Luego por carta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Pujol, se le pueden, insisto, se le pueden reprochar muchas cosas. Hay un poco ahora un blanqueo, ¿no? De la imagen. El otro día veía fotos, ha cumplido 95 años, etcétera, ¿no? Pero Pujol tiene una responsabilidad enorme. Ya no entró en el famoso Plan 2000 y esa famosa carta que Tarradellas en el 81 publicó en La Vanguardia diciendo, cuidado, porque siempre que nos hemos enfrentado, las instituciones catalanas se han enfrentado a España, esto ha acabado fatal. Y una vez más ha pasado eso, ¿eh? No, digo las instituciones, no digo todos los catalanes. Y además Pujol sabe historia, tenía una trayectoria. Yo creo que hubiera podido ser un referente si en los inicios del proceso hubiese dicho, cuidado, Artur, cuidado que nos la meteremos. Porque él sabe que, pues esto, que España no es un invento de hace 4 días, para entendernos, ¿no? Como él mismo dice, ¿no? Y en cambio bendijo el proceso. Tú te acordarás, en el 2000 y pico hizo 2 conferencias en formato libro, yo los tengo, diciendo que, bueno, que teníamos que apuntarnos a eso porque si no íbamos a desaparecer. Incluso me acuerdo un día hablando con Oriol Pujol, decía, es que si no éramos Murcia, aquello tal. Bueno, si él hubiese dicho esto, Artur, cuidado, a lo mejor más, que tampoco es que fuese un lince de la política, hubiera frenado un poco, ¿no? Diciendo, cuidado. Y no lo hizo. Y Pujol yo creo que bendijo el proceso. Y yo creo que lo hizo por sus hijos. No se había dedicado como padre a sus hijos, tenía remordimientos de conciencia y en cuanto la justicia empezó a investigarlos, dijo, así, ahora os vais a enterar, ahora me hago indepe. Es que incluso recuerdo, no sé si te acordarás, el ministro de entonces de Hacienda, Cristóbal Montoro, diciendo que llevaban tiempo, no sé cuánto tiempo investigándolo, debe ser una de las investigaciones más lentas que ha hecho la agencia tributaria. Pero yo creo que Pujol se hizo indepe, si ya no lo era, bendijo el proceso con toda la autoridad moral que ello suponía, un poco por eso, porque estaban empezando a investigar a sus hijos, ¿no? Y esa sensación de, así, pues ahora eso, lo que os decía, ahora os vais a enterar. Los hijos y la madre siempre fueron indepes. El padre decía que no, yo no tengo claro que no lo fuese en el fondo de su corazón. No lo sé. Si es que tenía corazón, que tampoco lo sé. Tampoco está escrito en ningún libro. Xavier Rius, muchas gracias por tu participación en el programa. A vosotros por aguantarme. Un fuerte abrazo y muchas gracias, insisto. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, dejadme recordar que si no habéis pensado hasta ahora haceros miembros del Club de Amigos del Toro TV, pues ya estáis tardando, que tenéis que apoyarnos para que esas ideas que compartimos fluyan hacia la sociedad española a mayor velocidad y haya más españoles que las compartan, que es de lo que se trata y lo que nosotros queremos hacer, por el bien de esas ideas que, insisto, compartimos.
Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Son las 8:04, abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados hoy. Don Juan Carlos Bermejo, encantado de verle. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Economista, empresario, verso suelto de la política y tantas las cosas. Gracias. Don Alberto Rodríguez, muy buenas tardes. Bienvenido también, que es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Claro, diputado, redundancias, tal. Bueno, miren, yo estoy convencido de que en breve, no sé decir en cuánto tiempo, pero podría ser antes de lo que ustedes se imaginan, el Partido Socialista va a ser imputado por el Supremo por presunción de financiación ilegal. Y que eso va a producir determinados cambios estructurales, pues por ejemplo, que alguien, no diré quién, puede que sea Podemos, o Junts, o el PNV, o quien sea, alguien vaya a romper y ante eso, pues el señor número uno convoque elecciones. Otras cosas saldrán que nos helarán la sangre. Por ejemplo, la primera que quiero enseñaros hoy. Resulta que los socialistas sabían que iban a ir a por las cuentas de correo de Santos Cerdán a la calle Ferraz. ¿Se acuerdan que fueron los de la UCO con unas mochilas, entraron allí y tal? Bueno, antes ellos ya habían hecho copias. Y resulta que ahora en Ferraz existe enorme preocupación. No es la primera preocupación, debe ser la segunda, la tercera o así. Porque en ese correo de Santos Cerdán hay indicios de que Conde Pumpido, el presidente del Constitucional, participó en la redacción de la amnistía. ¿Cómo? Sí. El que hace de jefe de quien la legaliza, Constitucional, participó en la redacción del texto que se sometió luego a la aprobación en el Congreso y que terminó en un recurso y que el Constitucional ha considerado legal bajo un criterio completamente absurdo, a mi juicio, de que lo que la Constitución no prohíbe explícitamente es legal. Bueno, esto de que Cándido Conde Pumpido participó en la redacción, pues era más claro que el agua, pero ahora es que hay pruebas de eso, y eso ya ahí cambia un poco la cosa. Bermejo. Pues claro que lo ha redactado él. Sí, que alguien lo dudaba. Vamos, pero hay que ser... Si es uno de los pocos que sabe leer y escribir ahí en el Partido Socialista y entiende algo de leyes. Mi vecino, Conde Pumpido. Así que bueno, si temen que eso se descubra en los correos de Cerdán, pues bueno, ellos sabrán, ¿no? Oye, van a quedar como la chata, sí. Me dirás que no. Sí. Y lo de la financiación, eso sí que es la primera preocupación. Bueno, yo creo que hay que dar un poco de contexto también al personaje, porque Conde Pumpido fue aquel que, no sé si recuerdan la anécdota, de en una tregua con ETA, cuando se detiene a Otegi, y él lo que hace es preguntar a quienes le detienen, ¿esto lo sabe Pumpido? Sí. Es decir, que lleva ejerciendo de fontanero de las cloacas del Estado hace ya mucho tiempo. Pero creo que, además de este detalle de contexto, hay que recordar que Conde Pumpido está donde está por un pacto entre el Partido Popular y el PSOE. Así es. Es decir, la composición del Tribunal Constitucional, que ha avalado la amnistía y que está dispuesto a cualquier cosa que le pidan desde el Gobierno, solo ha sido posible
con la cooperación necesaria del Partido Popular. Sí, sí, eso es así. Bueno, ¿y a Santos Cerdán cómo le va 3 noches en el Hotel Rejas? Bueno, para él van a cambiarlo, ya no va a ser el Hotel Rejas, para él va a ser el Hotel California, si acaso. Porque a Soto del Real te puede venir a ver una vez cada X tiempo, pues tu pareja. Te puede ir a ver cuando quiera tu abogado, pero que allí se concentren abogados que no se sabe qué pintan allí, algunos de vieja trayectoria, como este Jacobo Teijelo, que está en todos los guisados sucios del PSOE desde tiempos de Exuperancia Rapú, la que trató de involucrar a Pedro J. Ramírez con el vídeo sexual. Este era el abogado de Exuperancia Rapú. Claro, fíjate si viene de antiguo. Bueno, pues esto es una fiesta. Él invita, recibe, no sé si les ofrece pastitas de té o no, pero en cualquier caso hoy tenemos que hablar de él porque ha presentado Santos Cerdán un recurso al Tribunal Supremo por haberle encarcelado. Está en su derecho, presentar ese recurso pues lo podemos hacer todos, pero si se lee en el recurso, que yo me he tomado la molestia, el recurso es la prueba del 9 de que este no va a cantar, ni va a cantar la Traviata ni nada. Es más, está en plan chulangui de enfrentarse al instructor del Tribunal Supremo, que no parece que sea la actitud de alguien que quiere colaborar con la justicia. Se enfrenta y le dice que, oiga, es que usted practica la creatividad judicial a un magistrado del Supremo. Vamos a verlo. Santos Cerdán recurre su ingreso en prisión y pide al juez que lo deje en libertad de forma inmediata. El exsecretario de Organización del PSOE lleva en Soto del Real desde el pasado lunes, acusado de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Pero según Cerdán, no hay suficientes indicios en su contra. En el recurso de apelación que el abogado de Cerdán, Salellas, ha enviado al Supremo, pone en duda las grabaciones de Koldo García y denuncia la creatividad del juez abriendo una causa general y atribuyendo a Cerdán la gestión de unas mordidas que, según el abogado, aún no han aparecido. Salellas, el abogado de Cerdán, critica también la vulneración de la presunción de inocencia y asegura que la actuación de la UCO está condicionada por sectores que quieren echar a Sánchez. Pero sobre todo ponen en duda los audios que han salido a la luz y que dejan en muy mal lugar a Cerdán. En el recurso, Salellas tilda a Koldo de agente provocador y recuerda al instructor Leopoldo Puente que ha sido colaborador de la Guardia Civil. Y a pesar de que Cerdán lleva apenas unos días en la cárcel, ya ha recibido un trato de favor. El reglamento permite las visitas entre la defensa y el preso, pero las limita cuando son con otro tipo de abogados. Sin embargo, el que fuera la mano derecha de Sánchez, aparte de recibir visitas de su abogado Salellas, también se ha reunido con el abogado del PSOE, Jacobo Teijelo, e incluso con otra abogada de su bufete. Por lo tanto, mientras que algunos creen que Cerdán podría tirar de la manta ante la presión de la cárcel, para otros, las reuniones con Teijelo evidencian la presión que puede estar ejerciendo el PSOE para intentar que Cerdán no cante la Traviata. Me ha gustado mucho saber que en su recurso contra la decisión del juez se habla de presunción de inocencia. Algunos ciudadanos creemos en la presunción de inocencia, pero si echáis la memoria atrás, la Moviola, veréis que ninguno de su partido, siendo secretario de organización, ha pedido pues que se respete la presunción de inocencia del conmilitón. No lo ha hecho ni uno solo. Alberto. Sí, bueno, pero aparte de esta cuestión, yo una pregunta que pongo sobre la mesa, que se hace en muchos españoles, es ¿por qué está solo Santos Cerdán en la cárcel? Porque conversaciones, indicios, pruebas hay que involucran en esta trama de corrupción también a Koldo García, también a José Luis Ábalos, y el que pasó por la cárcel, pero muy brevemente, teóricamente, porque iba a colaborar con la justicia, era Víctor de Aldama. Y yo creo que... Y también está en esta visita de quien no es propiamente su abogado defensor, sino otro de los que llevan décadas ejerciendo o trabajando en las cloacas del Estado, pues pone de manifiesto que hay mucho más de fondo, ¿no? Que hay muchas cuestiones sin resolver y por aclarar. Pero es muy curioso, ¿no? Porque la misma
circunstancias, la que haya elegido el juez, de riesgo de fuga, de riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de reiteración delictiva, están en Koldo García o en Ábalos. Es decir, posiblemente el hecho de que el propio Ábalos, velada o abiertamente, haya hecho pasar o llegar un disco duro en las mallas de una chica que estaba por su casa o lo que sea, pues pone de manifiesto que no todo está muy claro y que tú decías que nadie va a cantar, o que al menos Santos Cerdán no va a cantar. Pues no lo sé si no lo hará ahora, pero sí que lo puede hacer más tarde. Yo creo que no hay posiciones muy claras ahora mismo por ninguno de los implicados. Mira, yo lo único que sé es que pulsas al Supremo los justos, porque el Supremo no te va a decir qué es lo que sabe de ti, y la OCO tampoco. Así que actuar con este punto de chulería, de acusar al juez, de ser un creativo de lo judicial y que no hay nada y yo no me he llevado un euro y tal, pues según y cómo te has cavado la tumba, tú solito. Bermejo. Usted sabe que yo también he sido víctima de esta trama. ¿Ah, sí? Se lo voy a contar aquí ahora mismo. Venga, cuéntelo, cuéntelo. Mire, hablamos de la primavera del 2021, perdón. Presidencia de Adif, no una dirección general, no un departamento, no. Presidencia de Adif publicó una licitación para hacer una implantación de una tecnología en Adif. Usted sabe que yo me dedico a la informática, ¿no? Y curiosamente esa tecnología pues es una que yo conozco bastante, ¿no? Mi empresa se dedica a eso. Cuando vi el pliego que había, insisto, publicado Presidencia de Adif, que además esto también me llamó mucho la atención, vi que el importe que se dedicaba a esa herramienta era desmesurado. Era 3 veces más de lo que normalmente puede costar. Y entonces yo, pues al ver eso, pues como un licitador, pues envié un correo a contratación, ¿no? Que es lo que hacemos los licitadores, enviamos a contratación para hacer objeciones, sugerencias, etc. Confírmeme el importe. Digo, no, yo le dije, textualmente le dije, mire, creo que este importe que están destinando a esto es desmesurado. Además, se lo dije así, digo, porque se podría hacer con mucho menos de la mitad, y más cuando estamos hablando de fondos públicos. Es que se lo escribí así. Bueno, pues la respuesta, en vez de ser, oiga, explíquenos, porque claro, venga por acá. Venga por aquí, explíquenos, o simplemente la indiferencia, porque podrían pues decir, bueno, pues lo que hicieron fue llamar al fabricante de esa tecnología, y el fabricante de esa tecnología amedrentó a mi empresa, nos amenazó. ¿Que quién éramos nosotros para decirle a Adif lo que cuesta o no cuesta algo? Insisto, primavera del 2021, presidenta Isabel Pardo de Vera. Señor Puente, señor juez, usted está tirando de obras públicas, no, de obras, no. Esto es una red, esto no son 3, son muchos más. Proyectos, tecnología, concesiones, suministros y, por supuesto, obras. Pero esto, usted, o sea, no se ciña a las obras, porque estos estaban por muchos más sitios. O sea, y esto yo creo que no es casualidad lo que le estoy contando. No es casualidad. Bueno, pues yo le agradezco la revelación que extiende el trabajo. Los de la UCO estarán encantados porque van a dejarse más dioptrías que si fueran... Bueno, mira, esto también me interesa mucho que se sepa, y es que algunos socialistas dicen Pedro no necesariamente tenía que saber lo que pasaba. Ahí hasta Gonzalo Boyet dice, hombre, si 3 se dedican a eso y van en un coche 4, pues los Peugeot no son tan grandes para que el que falta no se entere. Ironías aparte. Pedro Sánchez hizo un viaje oficial a Argelia, cuando nos llevábamos bien con Argelia, que por culpa de Pedro Sánchez ya no nos llevamos, no tenemos ni embajador. Bueno, y entonces se llevó a lo más florido del IBEX, para ver qué negocios. Si van a Argelia, ya puedes dar por seguro que estaba
el consejero delegado, sino el presidente de Naturgy. Estaba, si no el presidente, alguien gordo de Iberdrola fijo. Todos los que tenían que ver con el intercambio comercial que entonces teníamos con Argelia y que gracias a Pedro Sánchez ya no tenemos. Pues Medgas, todos estos que tenían que ver con los oleoductos, con los gasoductos, todas esas cosas, ¿no? En el séquito oficial había un empresario que se llama José Ruz, que es el propietario de Levantina. Levantina es una de las empresas favorecidas por los contratos retorcidos a voluntad, que en ese grupo selecto de grandes del IBEX debía cantar como una almeja, porque claro, no... ¿Y alguien puede colarse en el grupito selecto que acompaña al presidente a un viaje oficial sin que Moncloa lo sepa y lo autorice? No cabe en cabeza, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, bueno, por dar una duda, puede ser que fuera el Ábalos mismo el que le coló al presidente al fulano este, ¿eh? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo, ¿qué quiere que le diga? Pero alguien te pregunta en Moncloa, oye, ¿quién es este de Levantina? Claro. Uno que me interesa a mí mucho porque tengo negocios con él. Claro, claro. Pero claro, Es que... no te va a decir, Levantina, a ver, ¿cuántas citas tiene en Expansión? O en El Economista o en 5 Pues días. Nada. ¿Ninguna? Nada. Pues es una, pues como la del Servi este. Entonces, yo sé que ustedes, seguro que han hablado de este tema mucho en estas semanas, pero Pedro Sánchez ahora mismo tiene que dejar de ser presidente del gobierno ya solo por el hecho de haber nombrado a estas personas. Punto. O sea, es que eso es una cosa que tiene que dejar de hacer. Otra cosa es cómo lo hace. Si convoca elecciones o si dimite y se nombra otro presidente, ¿no? Que yo creo que eso sería lo suyo, ¿no? Porque aquí en este país el único que ha dimitido fue Suárez, y no precisamente por corrupción. Y luego, por ejemplo, aquí en Madrid dimitió Esperanza Aguirre cuando tenía esas ranas alrededor croando, pero no convocó elecciones en la comunidad porque sabía que las iba a perder, pusieron a otro. Entonces yo creo que ahora mismo Sánchez debería de dimitir y que el Parlamento elija a otra persona para presidir este país. Porque, claro, yo entiendo que por ejemplo, Vox o PP, pues están, joder, es que en las encuestas no sé qué, tal. Bueno, sí, pero es que cuando antes, pues aquí todos hacen lo mismo al final, ¿no? Y aquí lo que interesa es que el país vaya para adelante, ¿eh? Y que aprobéis leyes, porque usted, señor, es diputado, y yo lo que... Por ejemplo, que se aprueben normas, leyes, como por ejemplo las que han presentado estos mindundis de Sumar, pero que tiene sentido. Es decir, hay que endurecer el Código Penal para las empresas y todos los entes que participan en estas corruptelas. 20 años sin licitar en la obra pública. Te fundimos el patrimonio, a los políticos nos tiramos la llave, lo que sea, pero eso es lo que la gente está esperando ver, yo creo. Mira, hay una cosa muy sencilla, fácil de hacer, que es cuando un partido está o es condenado por financiación irregular a través del mecanismo que sea, la responsabilidad civil subsidiaria, a pagarlo. No, y ilegalizado el partido. Y unos cuantos años de ilegalidad. Ilegalizado el partido y ya no está. Poder competir. Fuera. Aquí hay una cuestión, aparte de la responsabilidad y negligencia que pueda tener Pedro Sánchez por haber sido quien designó, quien eligió a esas personas para ocupar esas responsabilidades, desde Vox siempre hemos tenido claro que una trama de corrupción en esos niveles no puede hacerse sin el conocimiento del número uno, de Pedro Sánchez. Nosotros acabamos de interponer una querella contra Pedro Sánchez por unas conversaciones que han trascendido en septiembre del 23, en la que avisa a José Luis Ábalos, un chivatazo en toda regla, sobre las pesquisas de la UCO que estaban vigilando a Coldo. Contra Coldo, exacto. Entonces, esa querella por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento contra Pedro Sánchez. Con respecto a las distintas posibilidades en el escenario político, teóricamente la dimisión del presidente del gobierno debería conllevar la caída de todo el gobierno, la disolución de las cámaras y por lo tanto la convocatoria de nuevas elecciones. Porque si no fuera así,
es que en este gobierno ¿quién se salva? Es decir, los miembros del gobierno son los que ha elegido la misma persona. Por lo tanto, lo razonable es que haya una convocatoria electoral, le interese o no le interese al PSOE, porque no hay que olvidar que en el ámbito de la política no debería primar el interés partidista sobre el interés general. Lo que pasa es que yo comparto tu tesis, pero creo que esa tesis tenía un tiempo. Y ese arroz se ha pasado. Se pasa el arroz, sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, dar un paso atrás, poner a Carlos Cuerpo hace 3 semanas, podría haberse salvado. Se está quemando el arroz. Pero claro, el día 9, el miércoles ya se va a quemar del todo. Sí. Definitivamente. Sí. Sobre todo si, como parece, mañana, viernes, van 5 empresarios, 5 de los que pagaban por la mordida, y ahí van a notar la presión que uno sufre cuando va... Yo fui una vez a declarar como testigo al Supremo y sé de lo que hablo. Techos de 10 metros, crespones morados, vetustos que tienen ácaros de todas las circunstancias, y como no tengas buena voz, allí no te escucha nadie. Bien, estos 5 empresarios pues van a ser debidamente atornillados para averiguar si pagaron para obtener obras y dónde pagaron. Solo con que salga uno más, como Carmen Pano, que está en otro juzgado, que dice que llevó 90.000 euros en bolsas de basura... El juez lo va a tener muy claro, imputando, pero como las balas, al PSOE por financiación ilegal. Y entonces sí que ya no hay vuelta atrás. Porque ni Puigdemont, que está fugado desde hace 6 años, quiere salir en la foto cerca de cualquiera del gobierno de Pedro Sánchez. En mi opinión, ¿eh? No será un exceso de optimismo porque si este gobierno no ha dimitido con todo lo que ha pasado, es que creo que todos los españoles nos sorprendemos cada vez con un escándalo mayor. No te sorprendas porque mira los ejemplos. Felipe González, con Filesa, con Losgal, con Roldán, con Juan Guerra, ¿dimitió? No. Y luego va dando lecciones por ahí. Sí. Juan y Alfonso Guerra. Alfonso Guerra. Rajoy dimitió con todo lo que tenía. No, lo echaron, que encima es peor y más humillante. Esperanza Aguirre, lo que te decía antes, con todas las ranas esas, dimitió, pero dejó a los suyos. Y fíjate si le salió bien la jugada, que siguen ahí todavía. O sea, siguen gobernando la Comunidad de Madrid desde hace 30 y tantos años. No se van a ir ni con Zotal. ¿Entiendes? Ahora, si ahora mismo hubiera una luz, un destello de decir, vamos a, como hacen en otros países, que ponen a un primer ministro o primera ministra que sea, no sé, consensuada. Quita todo este gobierno de inútiles que hay aquí, pone gente un poco más no competente y no sé qué, pues en 2 años le das la vuelta a la tortilla, macho. Bueno, vamos a hacer una pausa. Para la publicidad volvemos enseguida. Quedan muchísimas cosas que ver de este entorno de las cloaquillas del PSOE, las cloacas mayores, las menores, las máximas, las mínimas, todas esas. Bueno, y los señores de la UCO, que deben tener hasta aquí de papeles en la mesa, están ya rastreando el papel del Partido Socialista de Euskadi en la conexión vasca del caso Cerdán. Resulta que aparece en las grabaciones muchas veces un apellido que es Morales y que coincide con el apellido del secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi. Y al mismo tiempo, Otegi, el execrable Otegi, dice que sí, Anchón Alonso, hombre, claro, este es el que me presentó a mí a Cerdán. Anchón Alonso es el dueño de Servinavar, la compañía que solo tenía 9 empleados, pero que conseguía estar a un lado de Acciona y de otra compañía súper grande en una unión temporal de empresas de las que los únicos que no podían caerse eran ellos. Vamos a verlo. Las investigaciones de la UCO por la trama corrupta liderada por Santos Cerdán, encarcelado desde el lunes, siguen. De momento, una de las líneas más prometedoras que señala la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es el papel que jugó el Partido Socialista de Euskadi en el caso. En el informe de más de 500 páginas del pasado 5 de junio, aparece hasta en 4 ocasiones el apellido Morales, del secretario de la organización del PSE, Miguel Ángel Morales. 10 días después de conocerse el informe, el presidente del Gobierno vasco, Imanol
Pradales del PNV, decidió realizar un análisis exhaustivo de la contratación pública de los últimos 5 años, ya que según él afectaban directamente al PSOE, su socio del gobierno. En las grabaciones recogidas en el informe, Santos Cerdán le reprocha a Koldo que estaba pidiendo dinero a demasiadas empresas a cambio de adjudicarles contratos. Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía. Euskadi es Morales, que el hijo de habla con Isabel directamente para conseguir las cosas, a ver. El ex número 3 del PSOE contesta. A Morales lo conozco, O sea, que a Morales lo conozco. El nombre de Isabel coincide con el de la presidenta de Adif en ese momento, Isabel Pardo de Vera, ya imputada en el caso al haber indicios de que pudo ayudar con los amaños. Pero a diferencia de Pardo de Vera, de momento Morales no ha sido llamado a declarar. En paralelo, Otegi admite que uno de los principales empresarios investigados en el caso y socio de Cerdán, Anchón Alonso, actuó de intermediario entre Cerdán y Bildu, cuando era dirigente del Partido Socialista de Navarra. Yo tengo un amigo común, muy amigo mío, y que es amigo de Anchón Alonso por razones familiares, y me propone estar con él porque tiene una oferta que hacerme. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Veo a Anchón Alonso 2 veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido... O sea que el arquitecto del gobierno de concentración progresista no fue Santos Cerdán, si acaso fue Anchón Alonso, ¿no? Que era el que tenía a esta gente de la mano, al PNV, a Bildu. Yo no sé ya si al final se descubre que el Anchón Alonso estaba también en mi tierra, donde sabemos más que nadie de comisiones del 3% o del 5%, que me parece más adecuada. Bueno, esto se va a ir pudriendo, van a ir saliendo cosas. Al mismo tiempo es que en la UCO no paran, porque están, como diría Simenón, el de la novela negra, buscando el dinero. Cherchez l'argent. Si quieres llegar al final del ovillo, busca la pasta. La pista del dinero. Y en eso andan, De momento han descubierto que hay una trama muy sospechosa, hay una cuenta de la trama muy sospechosa en Marruecos. ¿Marruecos? Sí, en el Banco de África, sí. Y además han descubierto que habría que mirar cuentas en 35 bancos de 3 continentes, porque indicios de conexión, de entrada de dinero y salida de dineros ya han encontrado. Así es que han solicitado información de 479 cuentas de 35 bancos diferentes. Algunos de ellos requerirá de que den la comisión rogatoria porque son extranjeros, 12 en concreto. Vamos a verlo todo junto. 479 cuentas bancarias en 35 bancos diferentes. Este es el recorrido de dinero que rastrea la UCO y que Cerdán pudo haber obtenido con los presuntos amaños de obra pública. Lo cierto es que este recorrido de dinero deja claro que se trata de una trama que traspasa fronteras, y es que una docena de esos bancos se encuentran en el extranjero. 8 de ellos en Europa, 3 en América y el último, concretamente Banc de África, en Marruecos. Un banco, por cierto, muy cercano al rey Mohamed VI. Es por ello que la UCO ha pedido que se identifiquen todos los productos bancarios y financieros, así como las cajas de seguridad que tengan todas las personas que figuren como titulares o autorizados en esta cuenta. Se abrió en 2011 y se cerró en marzo de 2021, justo unos meses antes de que Ábalos saliese del gobierno. Pero esta no es la única referencia a Marruecos que aflora en el documento de la UCO. Recuerden el audio en el que Koldo advertía del tema de Marruecos. Pero porque también está el tema de Marruecos, que eso sale, y aquí nadie dice nada. Sin embargo, los depósitos que ahora rastrea la Guardia Civil están vinculados tanto a Cerdán como a los empresarios y sociedades relacionadas con las supuestas mordidas. Es más, 2 de las cuentas que están bajo sospecha pertenecen a Acciona, la empresa que se benefició de unos 537 millones de euros con las adjudicaciones de obra pública. Otros 2 depósitos que están bajo lupa de los agentes pertenecen a un banco ecuatoriano y, sorprendentemente, 2 empresarios vinculados a la trama son los propietarios de esta cuenta. Uno de ellos es el director de Obras Públicas y Regadíos y otro el director de Levantina Ingeniería y Construcción, la constructora valenciana que obtuvo más de 120 millones en contratación pública y otros 16 millones en ayudas.
La UCO, por su parte, ya ha cursado los pertinentes mandamientos judiciales. Sin embargo, para analizar las 12 entidades con sede en el extranjero, necesitan pedir una comisión rogatoria. Por ello, este rastreo de dinero podría demorarse unos meses. Bueno, Alberto, ¿cómo lo ves? Bueno, desde Vox nos hemos querellado precisamente contra Cerdán, Chivite y Koldo por el amaño de los contratos. Efectivamente, hay que activar la acción de la justicia a este respecto. Pero me gustaría poner también el acento con las declaraciones de Otegi y esta relación con Cerdán, Anchón Alonso, es decir, muy cercana, amistades, que se pone de manifiesto algo que hemos repetido en más de una ocasión, que el PSOE no está pactando con Bildu contra su propia voluntad o porque no le queda más remedio. Es decir, se pone de manifiesto que Bildu y PSOE llevan haciendo negocios y compartiendo objetivos comunes desde hace mucho tiempo, y esto a nivel político, aparte del daño económico a las arcas del Estado por el amaño de los contratos, a nivel político me parece lo más significativo. A mí me preocupa el proceso de instrucción. Yo veo cosas que podrían beneficiar a esta gente y que incluso se pudieran ir de rositas. Antes hemos citado el trato entre los diferentes investigados, ¿no? Es decir, es verdad que Cerdán les peta al otro que es que esto es una conspiración, que es que los jueces no sé qué, y entonces a lo mejor eso provoca un cabreo al juez y dice, pues ahora te vas a ir a prisión, pero es que si no, no encuentro otra explicación, pero es que eso no es una razón. Las pruebas, que son las que hemos visto, los audios, coño, son muy evidentes, pero no dejan de ser audios entre particulares. Es decir, yo no sé hasta qué punto eso podría ser objeto de que se deseche de una investigación. Porque una cosa es que un juez ordene unas escuchas y otra cosa es que tú y yo ahora estamos hablando de cosas, te grabo, tú no lo sabes y luego yo voy y doy eso. O sea, todo esto... Y tercero, el contrato de Servinavar, que tanto se está insistiendo, claro, es que no hay en el registro mercantil no aparece como dueño este hombre. Bueno, porque era un contrato privado que no se elevó a público. Sí, pero no se puede uno aventurar a decir, es que da igual, eso es tuyo. No. Vamos a ver, las cosas como son. Si tú estás diciendo que él se lucraba porque era dueño de esa empresa, porque se supone que recibía dividendos de esa empresa, tú para recibir dividendos tienes que estar en el registro como accionista y recibirlos y declararlos a Hacienda, si no, no estás recibiendo nada. No es tan sencillo, no todo. Claro, entonces cuidado, porque a mí me preocupa la instrucción y que esta gente al final salga de rositas por cómo se están llevando las cosas. No todos los actos son inscribibles en el registro mercantil. Uno puede acceder a esa información en el acto de constitución viendo quiénes fundan esa compañía. Pero la compraventa de participaciones... O la cesión. Claro. O la cesión. Sí, la transmisión de participaciones no se inscribe en el registro mercantil y habría que tirar del libro registro de socios si estuviese actualizado en esa empresa, pero en cualquier caso ya se ve que está el documento firmado por ambas partes y que había una voluntad de que no trascendiera ese documento. A un juzgado a sellar por la fecha, para que acredite la fecha y que se lleva en esa fecha. Y luego además, vamos a ver, yo no conozco ni siquiera, yo he tenido alguna empresa en esta vida, ni siquiera las mías, que probablemente eran las más desordenadas, se guarda un contrato que no sirve para nada, como dice él, que dije, tíralo, que eso no vale para nada. Se guarda del 16 al 24. En un cajón. Sí, pero es que mañana puede aparecer un mismo papel, igual que ese, con fecha 2017, diciendo que se la vuelve a vender el otro al otro, con las dos firmas. Pero eso es igual. Al final... A efectos de que había ahí una relación bien amistosa, de regalo, porque yo te doy el 45% de la empresa por 6.000 euros. Un indicio, por 6.000 euros. Y luego yo te beneficio con obra, pues hombre, ya es un poco... Sí, pero ¿dónde está el cobro de los dividendos, de esos beneficios, de esas... Ahí, esa es la clave. Es la pista del dinero que antes decía Xavier. Pongamos que no hubo, sí es igual. Entonces, ¿para qué quieres esa empresa? Si no te da dividendos, ¿para qué la quieres? O sea, yo, insisto,
No, yo solo pongo cosas aquí encima de la mesa que pueden ser significativas de defectos, de forma en las que se puedan... ¿Me contabilizas como dividendo el que me pongas en contacto con Otegi y me lo pongas de cara para que apoye a tu jefe? El beneficio. Claro, aquí yo creo que hay dos cuestiones. Uno, efectivamente, acreditar que el acceso a esos concursos, a esos contratos públicos y el dinero que se haya podido ganar acaba en manos de todos sus socios. Y el otro es que una persona con poder político que parece que influye en la adjudicación de esos contratos participa, no participa o en algún momento tuvo participación en esa sociedad. En el momento que la persona implicada, quien tiene ese deber de abstenerse o de no tener esa relación con la administración y con el beneficio de los contratos de esa administración, niega rotundamente cualquier tipo de relación y se descubre en la documentación que al menos en algún momento sí que ha tenido relación, pues evidentemente ya se ha descubierto una mentira. Y habrá que seguir investigando y eso creo que lo harán bien. Bueno, vamos con las cloaquillas del PSOE. Lo de las cloaquillas no es mío, ¿eh? Lo dijo en una entrevista Ábalos ayer a OK Diario. Bueno, esto de Leire Díez son las cloaquillas del PSOE que dice que se inventaron para tratar de salvar a Santos Cerdán. Sigo, entre comillas, lo que pasa es que lo hicieron con el culo. Eso es lo que declara el señor Ábalos a OK Diario. Bueno, hoy, mira, a propósito de cloaquillas, hemos sabido que la interfecta Leire Díez, la vocera o mayor, y el abogado Jacobo Teijelo, abogado de Exuperancia Rapú, intentaron comprar al que era dueño del Badajoz Club de Fútbol. ¿Para qué? Para que les ofreciera basura, mierda, en su lenguaje, no me lo imputen, de la UCO. Ellos iban contra la UCO, acuérdense del teniente coronel Balas. Bien, le dijeron que de toda su gestión estaba informado Sánchez. Y a este dueño del Badajoz en ese momento, que se llama Joaquín Parra, que estaba imputado por el fraude de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional, le dijeron, tú no te preocupes que si nos ayudas, el fiscal general es nuestro aliado, carne de mi carne. Es más, tuvieron ahí una pequeña discusión a propósito de el hombre este vio salir el sol y dijo, hombre, a ver si estos me ayudan, voy a hacer como si estuviera fascinado por Pedro. ¿Cuándo va a empezar a atacar Pedro todas estas cosas que hace la UCO y tal? Y le dice Leire, la vocera, hasta que yo no lo tenga todo bien claro, no voy a dar traslado. Bueno, pues así funcionan las cloaquillas del PSOE y por suerte que nos vamos enterando, ¿no? Luego están las cloaquillas que se autoimpone el PSOE. Por ejemplo, sigo con Ábalos, dice, es raro en una de sus grabaciones con Koldo, dice, es raro que la UCO no hable nunca de nadie del Ministerio del Interior, ¿eh? Y a Marlaska no lo investigan. En otro fragmento de todo esto, dice, pues mira, yo te digo una cosa, en Interior hay un huevo de implicados con la trama. Hasta ahí puedo leer, más no, pero, hombre, es que ya es un poco, incluso el tono es, consillere, le metemos la cabeza del caballo en la cama, o espera un poco más, a ver si es buen chico, a ver si tal. Bueno, el que no es nada buen chico es Miguel Ángel Gallardo, el de Badajoz. Es el que intentó el aforramiento para escudarse, y bueno, lo del aforramiento lo digo con mala uva, ¿eh? Bueno, pues de ese, ¿qué puedo contaros de ese? Pues de ese, una cosa muy importante, lo que él diga. Él dice que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura son unos cobardes porque no se han atrevido a defenderle. Y han remitido la causa al juzgado de instrucción, el de Beatriz Viedma. Y de la juez Beatriz Viedma dice que está haciéndose una carrera judicial a su costa. Sí, sí. Ahora, reconocer que lo que hizo con el aforamiento fue una guarrada descomunal, que ha declarado el Tribunal Superior de Extremadura un fraude de ley, de eso como que ni se ha dado por enterado. Una decisión inédita en nuestra democracia, es inédita en nuestra democracia y creo que generará
mucho debate a partir de ahora. Mire, el Tribunal Superior de Justicia creo que no ha tenido el valor de anular mi condición de diputado, y lo que ha hecho es negarme la condición de aforado para ser el propio Tribunal Superior de Justicia quien juzgue esta causa. Creo, honestamente, que se pone de manifiesto cuál es la intencionalidad de todo este caso y todo lo relacionado con la señora Biedma, y es promocionarse a mi costa. Promocionarse a mi costa. No quería perder el goloso caso del hermano del presidente del Gobierno. Claro, el que no sabe dónde trabaja es que hay que ser de otra pasta. Hay que ser como la mujer de Santos Cerdán. ¿Por qué no vais al portal del Ayuso? Así son los votantes en blanco y negro. Esto lo ven como un partido de fútbol. Mi equipo nunca hace penalti, jamás hace penalti. Y todas las tarjetas que le saquen a los jugadores de mi equipo son injustas. Y hay que ganar los partidos por 10-0. Así ven la política. Yo lo siento mucho porque es muy triste, pero chico. Sí, se habla poco. Quienes han conseguido que se retirase el aforamiento a este señor, por llamarlo de alguna manera, ha sido una acción judicial de Vox. Y bien, habrá que ver efectivamente qué consecuencias tiene que mantenga la condición de diputado, pero que el aforamiento se haya denegado y por lo tanto la causa se siga tratando en la misma instancia que se había iniciado. En cualquier caso, la acción de la justicia es la que es. El aforamiento lo que hace es decir quién es el órgano juzgador y por lo tanto yo creo que más pronto que tarde esta persona tendrá que declarar ante un juez e intentar explicar su situación. Yo creo que lo que explica las cosas es que el Superior de Justicia de Extremadura no quiere decirle a la Asamblea de Extremadura lo que tiene que hacer con un candidato que le presenta un partido. Apliquen el reglamento. Ahora, en lo que toca al aforamiento, que compete al órgano jurisdiccional, ahí sí tiene que decir, y por eso anula y considera fraude de ley esto del aforamiento, este sospechoso, y no lo inhabilita como diputado en la Asamblea, porque eso no le compete al Superior de Extremadura. No es fácil de llegar a la conclusión, pero si lo piensan, pues tiene que ser eso, Bermejo. Bueno, esta meba que adolece de extrema sencillez, porque yo que con personajes de estos... ¿De extrema o casi ninguna? ¿No? Sí, eso. Vamos a ver, tenía la oportunidad esta ameba de... O sea, yo puedo llegar a entender que tú quites a 5 o 6 de la lista porque tú te han elegido a ti ser el líder ahí en la región y bueno, pues tienes que hacerle la oposición a la otra ameba que está de presidenta. Guardiola. Tal. Y bueno, eso yo lo puedo entender. Pero si en ese mismo momento, cuando tú juras el acta esa, que yo no sé cómo se hace, ¿no? Tú sabrás cómo se hace eso. Entonces, el acatamiento constitucional. El acatamiento. Entonces dices, oye, mire, aquí traigo en el registro hemos puesto mi grupo parlamentario una propuesta para eliminar el aforamiento en la Junta en la Asamblea de Extremadura, como se llame. Y los dejas a todos, macho, callaos. Dice, entonces no ha venido a aforarse, ha venido a hacer oposición. Y es más, seguro que hasta vos, pues yo no sé cuánto hace falta para cambiar el estatuto, porque a lo mejor hay que cambiar el estatuto, es que no lo sé, para la mayoría. Sí, pero seguro que vos, allí en Extremadura, votaba que sí. Y entonces los dejas a todos, pues callaos. Pero se ve que la ameba no, la ameba lo que quería era ser aforado. Hombre, primero, a la chica que quitan, que estaba feliz ella allí en su sillón de diputada, los moratones en el brazo, ¿qué? ¿Quién se los ha hecho, los moratones en el brazo? Y los otros 4 con la cuerda que fueron a la notaría, a la misma, y con horarios sucesivos, a decir, no, yo renuncio a la lista. Pues yo también, 4. Hasta que hizo correr la lista y le tocaba a él. Habrá que seguir esa pista, ¿eh? Es decir, a esos que han renunciado habrá que ver qué consejo, qué prebenda o qué compensación, a eso me refiero. Claro, de asesores, no sé qué. Es otro indicio de que hay un trato de favor, de que era para lo que era.
yo creo que esto habrá que poner la lupa en los próximos años a todos esos movimientos de estas 5 personas, ¿no? Pero da igual. Bueno, pero eso es siciliano puro. ¿No? Sí, tú sí. quítate, tú no te preocupes, vete a la cárcel unos años que a tu familia no le va a faltar La nada. omertá. Esto viene siendo así. Por cierto, Zapatero, no nos quitamos a este tío de encima, a ver si lo nombramos algo en la ONU o se va lejos y no vuelve, se queda en China allí perdido o lo que sea. Se fue el fin de semana a Suiza, habló con Junts y la cosa es, necesitamos vuestro apoyo para pervertir a la justicia con la ley Bolaños y a cambio lo que queráis. Ah, pues mira, estábamos pensando, ¿qué tal si nos dais un consejo del Poder Judicial catalán? Ah, no te preocupes, eso está hecho, Vamos a verlo. El pasado fin de semana, Zapatero viajó hasta Suiza y se reunió con los independentistas para conseguir su apoyo e impulsar la llamada Ley Bolaños, la que ha provocado esto. Protestas históricas por todo el país de jueces y fiscales, con una huelga de 3 días seguidos y un paro nunca antes visto ante el Tribunal Supremo el sábado. Con esta ley, el Gobierno pretende controlar la selección de los futuros jueces y fiscales y reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Mientras todo esto sucede, el Gobierno maniobra a escondidas para aprobar a toda costa esta ley orgánica. Y por eso el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en representación del PSOE, pidió a la cúpula de Junts su ayuda. Y claro, el equipo de Puigdemont, acostumbrado a que Sánchez les dé cualquier cosa a cambio, exigen como condición que se cumplan una treintena de enmiendas, entre ellas la creación de su propio órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo de Justicia para Cataluña, con el que pretenden controlar buena parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como designar al presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como nombrar y cesar a jueces y magistrados temporales. Los independentistas podrán también investigar y sancionar a jueces y magistrados en Cataluña, supervisar juzgados y tribunales, resolver quejas contra sus órganos de gobierno o precisar y aplicar las normas del Consejo General del Poder Judicial. Parece que el plan que ha puesto en pie de guerra jueces y fiscales sigue adelante y además el Ministerio de Justicia tiene prisa. Su intención es que las reformas estén aprobadas este mismo mes de julio, gracias a la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia. Bueno, pues ya lo veis, esto cuando se empeñan en algo van a muerte y a gran velocidad, involucrando lo que sea, les da lo mismo. Sí, ya lo dijo Rufián, ¿no? Ya dijo, vamos a darnos prisa porque no sabemos cuánto nos queda aquí, sí. Entonces vamos a aprobar lo que se pueda. Fíjate tú si se dan prisa. Claro. Sí, sí. Ya nos han convocado, nos han avisado que el 22 de julio habrá pleno, supongo que este puede ser la fecha que tengan prevista, si no puede ser por la razón que sea, nos volverán a convocar también muy pronto. Pero vamos, Bolaños, el enterrador de Montesquieu, pero vamos, y esto ya viene de atrás del PSOE, Alfonso Guerra, es una vieja tradición. Por eso digo, de una vieja tradición de que Montesquieu ha muerto, sí, sí. Y estas son concreciones, materializaciones de ese camino de la ruptura del principio de separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. ¿Te acuerdas que el otro día decía Felipe González que lo de la ley de amnistía era corrupción política? Y lo de la reforma que hiciste tú del Consejo General del Poder Judicial, no lo ¿eso no es corrupción política? Fue el primero miserable. El que empezó el reparto. Esto para ti, esto para mí. Yo el otro día cuando lo oía, es que si lo tengo delante le pego un bocado. Pero ojo, él lo hizo, pero el resto de los partidos lo han mantenido, ¿eh? Bueno, decir, no el resto de los partidos. Todos no. Bueno, el PP. Algunos no. El PP. Sí, sí. El PP. No, el PP. De los que han podido cambiarlo. El PNV, Convergencia, sí, pero bueno, los que tenían una cierta mayoría. Se han quedado fuera dos, que son Vox y Ciudadanos. Y esos han tenido el decoro de no participar en la repartillo. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su paciencia. A usted le deseo un buen día 9. Sí. Ahí, compre palomitas. Doble comparecencia. Compre palomitas, que va el presidente a explicarse al Congreso. En fin, les dejamos aquí, pero con un premio para todos, que premia su fidelidad y su cariño por el programa. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad.
El día en 30 minutos. Santos Cerdán ha presentado recurso contra el auto que le llevó a la cárcel de Soto del Real y lo hace a lo grande, arremetiendo contra el Tribunal Supremo. Le dice al instructor que le falta material incriminatorio suficiente para haberle privado de libertad. Le dice además que es un creativo judicial. Le dice que, que además de todo esto, pues que está haciendo una interpretación de indicios contra reo. Eso probablemente sea un aporte de su abogado, el ilustre Benet Salellas. Entre líneas se aprecia el convencimiento de que cree Santos Cerdán que está en la cárcel por las grabaciones y los datos de Koldo García, al que califica de provocador y de ser un viejo colaborador de la Guardia Civil. Bueno, en definitiva, que no parece el escrito de recurso al Tribunal Supremo de alguien que quiere salir en libertad de la cárcel y que está dispuesto a colaborar con la justicia. Y si ayer les hablábamos de las ramificaciones navarra de la trama, hoy nos vamos hasta el País Vasco. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi aparece hasta 4 veces en los audios de Koldo, de los que se saca todo el sustrato de la trama. Creen que él también se podría haber beneficiado de algunas adjudicaciones a empresarios. Hoy además Arnaldo Otegi reconoce que el dueño de Servinavar, Antxon Alonso, pieza clave de la trama, también hizo de mediador entre Bildu y el Partido Socialista. Las investigaciones de la UCO por la trama corrupta liderada por Santos Cerdán, encarcelado desde el lunes, siguen. De momento, una de las líneas más prometedoras que señala la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es el papel que jugó el Partido Socialista de Euskadi en el caso. En el informe de más de 500 páginas del pasado 5 de junio, aparece hasta en 4 ocasiones el apellido Morales, del secretario de la organización del PSE, Miguel Ángel Morales. 10 días después de conocerse el informe, el presidente del Gobierno vasco, Imanol Pradales del PNV, decidió realizar un análisis exhaustivo de la contratación pública de los últimos 5 años, ya que según él afectaban directamente al PSOE, su socio del gobierno. En las grabaciones recogidas en el informe, Santos Cerdán le reprocha a Koldo que estaba pidiendo dinero a demasiadas empresas a cambio de adjudicarles contratos. Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía. Euskadi es Morales, que el hijo de habla con Isabel directamente para conseguir las cosas, a ver. El ex número 3 del PSOE contesta. A Morales lo conozco, O sea, que a Morales lo conozco. El nombre de Isabel coincide con el de la presidenta de Adif en ese momento, Isabel Pardo de Vera, ya imputada en el caso al haber indicios de que pudo ayudar con los amaños. Pero a diferencia de Pardo de Vera, de momento Morales no ha sido llamado a declarar. En paralelo, Otegi admite que uno de los principales empresarios investigados en el caso y socio de Cerdán, Antxon Alonso, actuó de intermediario entre Cerdán y Bildu, cuando era dirigente del Partido Socialista de Navarra. Yo tengo un amigo común, muy amigo mío, y que es amigo de Antxon Alonso por razones familiares, y me propone estar con él porque tiene una oferta que hacerme. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Veo a Antxon Alonso 2 veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él. Con Santos Cerdán, por cierto. Santos Cerdán ha presentado recurso al auto que le llevó a la cárcel y lo hace con un punto de chulería. Dice que, que es evidente que él está en la cárcel porque le odian, porque fue el arquitecto del pacto de legislatura de Pedro Sánchez. Esa es la razón central. Indicios dice que el Supremo no tiene contra él, que él es inocente y además es evidente que hace responsable de estar en la cárcel a lo que haya podido contar Koldo García, que es a su modo de ver el causante de sus desgracias, y le califica de notorio colaborador de la Guardia Civil. Cerdán cree que el instructor del Supremo no tiene indicios sólidos y además que le mandó a prisión para obtener su confesión, cosa que en muchos casos sucede en la justicia, no vamos a ser ahora naifs. En el recurso acusa al instructor de tener una creatividad jurídica. Santos Cerdán recurre su ingreso en prisión y pide al juez que lo deje en libertad de forma inmediata. El exsecretario de Organización del PSOE lleva en Soto del Real desde el pasado lunes, acusado de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Pero según Cerdán, no hay suficientes indicios en su contra. En el recurso de apelación que el abogado de Cerdán, Salellas, ha enviado al Supremo, pone en duda las grabaciones de Koldo García y denuncia la creatividad del juez abriendo una causa general y atribuyendo a Cerdán la gestión de unas mordidas que, según el abogado, aún no han aparecido. Salellas, el abogado de Cerdán, critica también la vulneración de la presunción de inocencia y asegura que la actuación de la UCO está condicionada por sectores que quieren echar a Sánchez. Pero sobre todo ponen en duda los audios que han salido a la luz y que dejan en muy mal lugar a Cerdán. En el recurso, Salellas tilda a Koldo de agente provocador y recuerda al instructor Leopoldo Puente que ha sido colaborador de la Guardia Civil. Y a pesar de que Cerdán lleva apenas unos días en la cárcel, ya ha recibido un trato de favor. El reglamento permite las visitas entre la defensa y el preso, pero las limita cuando son con otro tipo de abogados. Sin embargo, el que fuera la mano derecha de Sánchez, aparte de recibir visitas de su abogado Salellas, también se ha reunido con el abogado del PSOE, Jacobo Teijelo, e incluso con otra abogada de su bufete. Por lo tanto, mientras que algunos creen que Cerdán podría tirar de la manta ante la presión de la cárcel, para otros, las reuniones con Teijelo evidencian la presión que puede estar ejerciendo el PSOE para intentar que Cerdán no cante la Traviata. Y el paradero del dinero de la trama es ahora mismo la cuestión más compleja que tienen entre manos los investigadores. Se investigan nada más y nada menos que 35 cuentas bancarias, de las cuales 12 estarían en el extranjero. Allí podrían haber depositado ese dinero, esos beneficios, tanto Santos Cerdán como los empresarios relacionados con las mordidas. De esa docena que tienen su sede en el extranjero, una de ellas sería de un banco de Marruecos muy relacionado con el rey Mohamed. 479 cuentas bancarias en 35 bancos diferentes. Este es el recorrido de dinero que rastrea la UCO y que Cerdán pudo haber obtenido con los presuntos amaños de obra pública. Lo cierto es que este recorrido de dinero deja claro que se trata de una trama que traspasa fronteras, y es que una docena de esos bancos se encuentran en el extranjero. 8 de ellos en Europa, 3 en América y el último, concretamente Banc de África, en Marruecos. Un banco, por cierto, muy cercano al rey Mohamed VI. Es por ello que la UCO ha pedido que se identifiquen todos los productos bancarios y financieros, así como las cajas de seguridad que tengan todas las personas que figuren como titulares o autorizados en esta cuenta. Se abrió en 2011 y se cerró en marzo de 2021, justo unos meses antes de que Ábalos saliese del gobierno. Pero esta no es la única referencia a Marruecos que aflora en el documento de la UCO. Recuerden el audio en el que Koldo advertía del tema de Marruecos. Pero porque también está el tema de Marruecos, que eso sale, y aquí nadie dice nada. Sin embargo, los depósitos que ahora rastrea la Guardia Civil están vinculados tanto a Cerdán como a los empresarios y sociedades relacionadas con las supuestas mordidas. Es más, 2 de las cuentas que están bajo sospecha pertenecen a Acciona, la empresa que se benefició de unos 537 millones de euros con las adjudicaciones de obra pública. Otros 2 depósitos que están bajo lupa de los agentes pertenecen a un banco ecuatoriano y, sorprendentemente, 2 empresarios vinculados a la trama son los propietarios de esta cuenta. Uno de ellos es el director de Obras Públicas y Regadíos y otro el director de Levantina, Ingeniería y Construcción, la constructora valenciana que obtuvo más de 120 millones en contratación pública y otros 16 millones en ayudas. La UCO, por su parte, ya ha acusado los pertinentes mandamientos judiciales. Sin embargo, para analizar las 12 entidades con sede en el extranjero, necesitan pedir una comisión rogatoria. Por ello, este rastreo de dinero podría demorarse unos meses. Y continuamos hablando de Levantina, de la constructora Levantina, porque esto es bastante insólito. Cuando teníamos buenas relaciones con Argelia, que luego Pedro Sánchez se encargó de entorpecer y de anular y de destrozar, hubo un viaje oficial de don Pedro Sánchez con una representación de lo más florido del IBEX, con negocios de gas y de gasoductos y de cosas importantes de constructoras de primer nivel del IBEX, a Argelia, entre los que iban como la crème de la crème de los empresarios españoles, estaba el dueño de Levantina, José Ruz. Esto es algo bastante incomprensible. Es verdad que a ellos se accede si uno tiene el control de la influencia, como lo tenía Ábalos o como lo tenía Santos Cerdán, pero resulta también igualmente cierto que Moncloa fue cómplice del auge de Levantina,
por ejemplo, no solo consintiendo concursos amañados, sino llevándolos de la mano a Argelia de la mano del presidente del gobierno. Bueno, y hace 2 semanas ustedes recordarán que los agentes de la UCO entraron en la sede del Partido Socialista para llevar a cabo un clonado del correo corporativo de Santos Cerdán. En el Partido Socialista ahora habría cundido el pánico por el contenido de ese correo y sobre todo lo relacionado con la amnistía, de la que Santos Cerdán fue una pieza clave. Lo que preocupa ahora en las filas de Ferraz es que se pueda demostrar de alguna manera la participación directa del presidente del Tribunal Constitucional en la redacción de la ley de amnistía. De demostrarse, esto podría provocar la apertura de una pieza separada para investigar a todos los involucrados, a Santos Cerdán, a Junts y al propio conde Pumpido, por un posible delito de prevaricación. Se acordarán que hace unas semanas el Partido Socialista pedía al juez que expurgara, que dejara fuera de la causa todo lo relacionado con ese correo que fuese ajeno a la causa. El juez dijo que atendería esa petición. Los socios de gobierno han acorralado a Pedro Sánchez, le exigen algo que él no da. ¿Qué le piden? Pues un compromiso público de que no hay financiación ilegal en el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, Sánchez sigue mudo y el Supremo va cerrando el círculo y está, de hecho, las investigaciones en la antesala de una posible imputación al PSOE por presunta financiación ilegal. Los socios le exigen que dé ese paso antes del día 9 y que no vale con quitar a 6 o 7 de la ejecutiva socialista. Esos son cambios rutinarios impuestos en muy buena medida por las incompatibilidades. Lo que le piden a Sánchez es un compromiso personal, que salga y lo haga, pero él no lo hace. ¿Y por qué no se moja Sánchez? Pues porque no puede, porque su suerte está, si acaso, en manos del Supremo y en manos de la UCO, y en manos tal vez de unos testimonios de empresarios que pasan mañana por el Supremo por haber pagado presuntamente mordidas a la trama de Cerdán. Lo que debe ser, pues en el fondo, un regalo para todos nosotros, para los que esperamos que el gobierno caiga y que caiga pronto. Una señal de que esto va cuesta abajo en la rodada. Un signo de que la corrupción tiene rodeado a Pedro Sánchez. El apoyo a Sánchez se ha vuelto apenas un hilillo entremezclado de líneas rojas. Quieren garantías de que no se van a pillar los dedos apoyando a un partido corrupto y a un presidente igualmente corrupto. A ninguno de los que apoyan a Sánchez les apetece romper con él. ¿Por qué? Porque lo tendrán peor después de unas elecciones generales, y lo saben, pero todos están de acuerdo en que la legislatura está muerta. Así que se arriesgan a pasar por un bochorno terrible si el PSOE acaba siendo imputado por las mordidas de Santos Cerdán. Y Sánchez ya da hoy por cerrado el capítulo de la cumbre de la ONU en Sevilla y sus esfuerzos se centran ahora en dar un lavado de cara a la ejecutiva socialista. Hoy se ha reunido en la capital hispalense con María Jesús Montero y esta tarde ya en Madrid ha empezado a comunicar algunos cambios a los afectados. Los primeros salientes serán los miembros del equipo de Cerdán, su hasta ahora número 2 y uno de sus diputados de confianza. Se esperan al menos otros 5 cambios de miembros que a su vez tengan cargos orgánicos en federaciones. Entre las afectadas podrían estar Esther Peña, secretaria general de Burgos, o Manuela Verges, la número 2 de Pilar Alegría en Aragón. Y entre tanto el Partido Popular sigue tanteando a los socios para una posible moción de censura. Sobre esta cuestión el PNV acusa a Feijóo de hacer equilibrismos. Asegura Aitor Esteban que mientras de día le afea sus vínculos con la trama, de noche le tiende la mano. ¿Cómo están ahora mismo las relaciones entre el PNV y el Partido Popular? Pues no lo sé, eso se lo debería usted preguntar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque la verdad es que al PP no hay quien le entienda. Que las relaciones no están en un buen momento es evidente, ¿no? Cuando hay un partido que sin ton ni son te acusa intentando mezclarte en una trama en la que no tienes nada que ver, pues desde luego eso lo que produce es un absoluto rechazo. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el pasado fin de semana estuvo en Suiza.
negociando cosas con la gente de Puigdemont, con la gente de Junts. ¿Qué cosas negociaba? Pues el apoyo de los de Junts a algo que el gobierno considera urgentísimo y prioritario. La reforma judicial, la llamada Ley Bolaños, una iniciativa legal que ha generado un malestar en la judicatura española como pocas cosas. ¿Y cuál es la contrapartida de los de Junts para decir sí al apoyo a la Ley Bolaños? Pues quieren que les permitan tener un Consejo General del Poder Judicial a la catalana. Este nuevo órgano autonómico aspira a asumir muchas de las competencias actuales del Consejo del Poder Judicial en territorio catalán, convirtiéndose en el órgano de gobierno de los jueces en un futuro en la comunidad catalana. El pasado fin de semana, Zapatero viajó hasta Suiza y se reunió con los independentistas para conseguir su apoyo e impulsar la llamada Ley Bolaños, la que ha provocado esto. Protestas históricas por todo el país de jueces y fiscales, con una huelga de 3 días seguidos y un paro nunca antes visto ante el Tribunal Supremo el sábado. Con esta ley, el Gobierno pretende controlar la selección de los futuros jueces y fiscales y reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Mientras todo esto sucede, el Gobierno maniobra a escondidas para aprobar a toda costa esta ley orgánica. Y por eso el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en representación del PSOE, pidió a la cúpula de Junts su ayuda. Y claro, el equipo de Puigdemont, acostumbrado a que Sánchez les dé cualquier cosa a cambio, exigen como condición que se cumplan una treintena de enmiendas, entre ellas la creación de su propio órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo de Justicia para Cataluña, con el que pretenden controlar buena parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como designar al presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como nombrar y cesar a jueces y magistrados temporales. Los independentistas podrán también investigar y sancionar a jueces y magistrados en Cataluña, supervisar juzgados y tribunales, resolver quejas contra sus órganos de gobierno o precisar y aplicar las normas del Consejo General del Poder Judicial. Parece que el plan que ha puesto en pie de guerra jueces y fiscales sigue adelante y además el Ministerio de Justicia tiene prisa. Su intención es que las reformas estén aprobadas este mismo mes de julio, gracias a la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia. Bueno, y la ola de calor se cobra hoy 2 nuevas víctimas mortales. Se trata de un hombre de 52 años y una mujer de 53. Ambos han fallecido en las provincias de Castellón y de Alicante. Allí se superan los 30 grados. En el caso del hombre tenía patologías previas y en el caso de la mujer, la segunda víctima mortal, practicaba actividades de ocio al aire libre cuando empezó a encontrarse mal. Estas muertes se producen después de que una trabajadora de la limpieza de Barcelona falleciera el pasado sábado por la noche. Fue la primera víctima de una ola de calor que hasta el momento ya se ha cobrado 5 víctimas mortales. Te voy a dar una mala noticia. Vas a tener que trabajar hasta los 71 años. Pero no voy a ser la única porque todos los jóvenes entre 16 y 29 años tendrán que trabajar hasta los 71 si quieren una jubilación completa. Es una de las conclusiones de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Este informe señala además que tras la nueva reforma de pensiones, los nuevos trabajadores deberán realizar un mayor esfuerzo de cotización para continuar con una tasa de reemplazo similar. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con el Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes y mañana volvemos a la misma hora. Que descansen.